Yo estoy feliz, yo sé que ustedes también. Con el permiso de Dios, hoy vamos a leer su santa palabra, pero también vamos a participar con preguntas de neurocoaching, vamos a aprender mucho. En este momento vamos a dar un pequeño resumen del capítulo 1. Tenemos nuevos compañeros que se encuentran también en Venezuela. Sabemos cómo está la situación de Venezuela, que ahorita hay que reforzar la fe, la confianza y también la valentía de seguir hacia adelante, porque hay ánimos que, wow. Y todos tienen muchos ánimos, pero hay que seguir unidos para enviar más fortaleza. Y en este espacio de travesía de 21 días, nosotros estamos incorporando esa fe, esa esperanza con la palabra de Dios. Así que gracias por estar aquí, por regalarse este espacio a ustedes. Felicítense como águilas aquí en los hombros. Eso lo hacemos en otros espacios y al cerebro le gusta que uno lo felicite. Merecemos estar aquí. Entonces, en el capítulo de ayer, en el 1, vimos la creación de Dios, cómo Él fue revistiendo la tierra y todo vio que era bueno. También vimos en el día de ayer, en el día 1, que la palabra bueno significa perfecto. Y si Él nos creó a la imagen y semejanza de Él y de su Hijo, también somos perfectos. Así que merecemos seguir creyéndolo, amándonos, cuidándonos, porque estamos creados a la imagen y semejanza de Dios. También estuvimos viendo cómo nosotros con la gratitud, cada compañero dio un aporte muy importante. Aunado a eso, vamos ahora al capítulo 2, pero Digna tiene en el libro que estamos leyendo ahorita, de Reina Valera 1960, con el toque de John Maxwell, pero también pueden ustedes utilizar el, cualquier Biblia que tengan. Este espacio no es para hablar de religión, sino hablar de conexión y poder meditar y desde un ángulo respetuoso. Está entrando otra compañera. Entonces, sí me gustaría que mi querida, tanto Digna como mi Dianita, puedan leer el resumen del libro, que ella también lo tiene, de John Maxwell, para después empezar con el capítulo 2, el resumen de ayer, del día 1. Creación del líder supremo inicia. ¿Lo tienes ahí, Dianita? Hágame favor y lea Sí, ese recuadro. sí lo tengo. Dice, Gracias, princesa. ya. Creación. El líder supremo inicia. Génesis 1:1 al 2:25. ¿Has reconocido alguna vez a Dios como el líder de supremo? Él no solamente creó el universo, redimió a la humanidad, innovó con energía emprendedora y actuó como un y actuó como un inconformista. Él también lidera. Aunque Dios podría haber gobernado y redimido el planeta Tierra por sí solo, escogió incluir a los mortales en sus planes. Piensa en eso. Él podría haber limitado su creación a animales de instinto, pero no lo hizo. Él creó seres humanos con voluntad propia, hombres y mujeres que debían decidir seguir el liderazgo de Él según su plan. Dios siempre lleva a otros con Él. Como el líder supremo, Dios siempre inicia. Él inició la creación del universo. Él inició el nacimiento de nuestra especie y Él inició el proceso de redención, acercándose Él mismo a nosotros para que pudiéramos ser salvos. A medida que lees las escrituras, observa cómo Dios demuestra su magnífico liderazgo. Verdaderamente, Él es el líder supremo. Muchísimas gracias por tu excelente lectura. Muy buena tu lectura, Dianita. Y aquí podemos trasladarlo otra vez a los venezolanos. Dios inició todo nuevo y ahorita otra vez está reiniciando allá todo nuevo. ¿Y qué pasa con los terremotos internos de nosotros? También tenemos terremotos internos. Nosotros estamos listos también para reiniciarnos. Entonces, eso es importante también meditarlo para también organizar nuestro ecosistema que tenemos dentro de nuestro ser. ¿Ok? Esas batallas, esas luchas, esos pensamientos. Entonces, para poder llegar a un estado de tranquilidad mental, necesitamos la oración. Se han hecho muchos estudios
ya se han comprobado que la oración calma el estado mental. Cuando estudié neurociencia en el 2007, estudié durante 10 años tuve 7 años, perdón, con mi profesor de neurociencia, pero en el 2007 específicamente, como él es un neurocientífico y él opera cerebro, él nos hizo en vivo algo extraordinario pidiendo permiso en el hospital donde él trabaja. Bueno, o donde trabajaba, porque ya él dejó, ya él se jubiló. Y él nos puso las cámaras, pidió permiso y eso eran por pantalla, pues que estaban por pantalla personas ya terminales que estaban muriendo de 3 días, le daban 3 días, 2 días, ya terminales, la familia con el permiso de la familia, por supuesto. Entonces se le pone como unos dispositivos para saber cómo está el cerebro a nivel con la energía de la sangre. Y la persona se le pudo notar cuando estaba en azul, tenía tranquilidad, y cuando estaba en rojo tenía otro color y tenía otro efecto emocional y cuando estaba en amarillo. Resulta ser que él le decía al paciente, ¿me das permiso para orar? Qué bueno pedir permiso, ¿verdad? Porque esa es una parte tan sagrada de nosotros, que es como tocar el alma. No es nada más uno decir, ¿me permite tu labial para aplicármelo? ¿Me permites tu cepillo para peinarme? ¿Me permites tu perfume? No, es el alma. ¿Me das permiso? Y la persona lo que medio hacía con la espabilaba o el medio lo tocaba. Y nosotros pudimos ver en vivo, eso fue extraordinario, cómo estaba el cerebro antes de la oración y después de la oración, cómo se iluminaba la pantalla. Ahora, él nos explicó después, al siguiente día en la clase, que cuando uno ora, Dios nos diseñó así el cerebro. Cuando uno ora, el cerebro se le apagan todos los circuitos y se va el cerebro a un solo objetivo, a conversar con Dios. Ahí entra en juego el nervio vago. El nervio vago, como uno tiene la cabeza baja, él le empieza a escanear qué está pensando usted. Ojo, él también lo hace cuando usted no baja la cabeza. Su función del nervio vago suena vago, pero él no es vago, él trabaja muy bien. Su función del nervio vago empieza a escanear las emociones de los pensamientos. En este caso, bajamos la cabeza y él empieza a ver que usted está conversando con Dios y entra en un estado de paz el cerebro. Ahora, aunado a eso, es importante que también sepamos que cuando sucede eso, resulta ser que las personas que se van a suicidar, ¿hacia dónde ven? ¿Hacia dónde bajan? Hacia abajo. Por eso es que le dicen los rescatistas, levanta la cabeza, veme a los ojos, porque tiene solamente un solo enfoque. El cerebro con la oración tiene un solo enfoque, porque se apagan todos los circuitos. ¿Qué quiere decir con esto? Que necesitamos seguir orando. ¿Quién puede buscar, por favor, Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, para reforzar con la Biblia lo que acabo de decir según las neurociencias? Me dice, me levantan la manito, aunque no sea virtual, me hace enseña y yo le doy la palabra. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Está casi al final en las escrituras griegas. Mientras lo van buscando, yo les voy diciendo a los que vienen por primera vez. También estuvimos viendo en el día 1 cómo la Biblia significa biblioteca, la palabra Biblia, porque tiene 66 libritos. Vamos con mi querida Dina, que ya lo tiene. Y ustedes lo pueden ir anotando. También lo que ustedes van diciendo, yo lo voy anotando para llevar Me como un dijiste cuaderno. Filipenses Filipenses, 4, 6 y 7. sí, mi amor, bello. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos
en Cristo Jesús. Muchísimas gracias por tu buena lectura. Ahí es donde viene la paz de Dios que supera todo pensamiento, ¿ves? Con pedir las cosas con oración y gracia. No es solamente no pedirlas, sino también hablar con Él y dar las gracias. El sistema de la gratitud es una frecuencia que está a la misma altura de la fe, a la misma frecuencia. Tenemos que ser agradecidos con lo que ya tenemos, ¿ok? Ahora vamos con esta parte digna, ayúdanos a leer con el libro que estamos leyendo, ¿verdad? Ahí donde dice, léete por favor, hija, la parte donde dice, nacidos para liderar, para poder darle una introducción que yo voy a leer el capítulo 2. Nacidos para liderar, ¿lo tienes? ¿En dónde? ¿Dónde está Génesis 2? Abajo está En Génesis, ok. lo Es que de yo John Maxwell. estaba en Filipenses. No te preocupes. Está, mira, está en la parte de aquí abajito. Sí, sí, ya voy para allá. Génesis, gracias, mi amor. Génesis 2, nacidos para liderar. Sí. Dice así, tú y yo nacimos para liderar. Echemos un vistazo a 5 observaciones basadas en Génesis 1:26, 31, que sugieren nuestro potencial de liderazgo dado por Dios. Dice 1. Ser hechos a imagen de Dios significa que fuimos creados para liderar. Dice versículo 6, esa B de versículo 6. Después de que Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, dice, y señoree, una manera en que reflejamos la imagen de Dios es liderando. Número 2. Dios ordenó tanto al varón como a la hembra que tuvieran dominio. Versículo 27. Tanto el hombre como la mujer han recibido la capacidad y la autoridad para liderar. El liderazgo no es propio del género. 3. Hemos de señorear en la tierra, pero no necesariamente los unos sobre los otros. Versículo 28. No fuimos dirigidos a señorear en los demás, sino en las criaturas de la tierra. La historia es gran parte el relato de cómo hombres y mujeres han pervertido sus papeles dados por Dios al intentar señorear el uno sobre el otro. 4. Todos nosotros hemos de servirnos unos a otros en las áreas de nuestros dones y nuestros propósitos. Bueno, versículos 29 y 30. Dios creó todo con un propósito. Nuestro propósito general es liderar, pero cada uno de nosotros debería preguntar a Dios, Señor, ¿cuál es mi propósito específico? 5. El liderazgo de cada persona se ejercita mejor en su área de dones y talentos. Versículo 31. Cuando descubrimos nuestros dones y talentos de modo natural, lideramos en las áreas en que somos más productivos, intuitivos, influyentes, estamos más cómodos y satisfechos. Muchísimas gracias, mi querida Digna, por tu lectura. Lo que estuvimos viendo fue el capítulo 1, el resumen, resumido con las líneas de John Maxwell. Muy bueno tu lectura. Ahora vamos a comenzar en este momento el capítulo 2. Dice así, capítulo 2, versículo 1 en adelante.
Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo, que lo santificó, porque él reposó de toda obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados el día que Jehová hizo la tierra y los cielos. Y toda planta del campo antes que fuese de la tierra, y toda hierba del campo antes que naciera. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino lo que la subía de la tierra, un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre a ser viviente. Y Dios plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar del huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Avilar, donde hay oro. Y el otro de aquella tierra es Bueno. Allí también Belbelio y Onice. El nombre del segundo río es Gijón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Iberkel, el que es que va al oriente de Asiria, y el cuarto río es Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día en que él comieres, ciertamente morirías. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y la trajo a Adán, para que viese cómo la había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese era su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia, ave de los cielos, y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán. Mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán, esto por fin es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne. Y estaban ambos desnudos, y Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Entonces, en esta primera ronda que estamos viendo, es interesante cómo podemos entender cómo Dios nos lidera y nos da un liderazgo. Al primer hombre le dice, ponle nombre a todos los animales. Y cuando le pone nombre a todos los animales, no estaba creada todavía la mujer, porque era un distractor. Porque sabemos que si ya los casa automáticamente, iban a empezar a procrear hijos. Y la tarea era primero ponle nombre a todos los animales. Estuvimos viendo ayer que la palabra bueno es perfecto. Entonces Adán empezó a ponerle los nombres a los animales perfectos. Pero para poder ponerle nombre a los animales, tuvo que él examinar a cada animal
las aves voladoras, las criaturas de las aguas, las que se arrastran. Qué tarea, ¿verdad? Qué tarea. Pero qué tarea tan gratificante. Ahora observemos a Adán, imaginémonos en Edén. Estaba el árbol de la ciencia, de lo bueno y lo malo, estaba el árbol de la vida, pero también todo árbol para comer bueno. Muchos disfrutamos un buen plato de lenteja, un buen plato de caraota, una taza de café y pare de contar. Todo eso viene de la tierra. Necesitamos saber que somos personas y él también necesita saber que somos agradecidas, porque la gratitud hace que lo que nos comamos tenga significado para nuestro cuerpo. Y tú, de esta primera ronda, ¿qué descubriste? Pueden levantar su mano, mi querida Germani. Buenas tardes, bendiciones para todos. Es, me llama la atención algo que tú comentabas eh, sobre la parte del funcionamiento a nivel neurológico. Eh, yo con estas cuestiones acá en Venezuela, yo estoy acá en Venezuela y quería comentar a todos, que ya yo se lo había comentado a nuestra gran mother, como la digo yo, de Yixa, una experiencia que tuve yo en el terremoto y coincide con lo que están hablando hoy. En medio del terremoto, yo no sabía qué estaba sucediendo y ahorita acabo de abrir la Biblia y buscando Filipenses y leo algo que coincide con lo que está hablando sobre la parte de la neurociencia y la Biblia que me pasó en ese momento. Yo me arrodillé y alcé mis manos hacia el cielo y lo que le pregunté a Dios fue, Padre, ¿qué tenemos que saber en pleno movimiento de lo que estaba sucediendo? Y yo quedé en un vacío, yo no seguí escuchando más nada. Todo se silenció afuera, dejé de escuchar los gritos, el sonido, y lo único que entré en ese vacío y escuché la palabra unión. Yo se lo comenté a De Pizza porque fue una experiencia maravillosa. Y luego que yo escucho eso, me levanto, empiezo a escuchar nuevamente el mundo afuera y es donde reacciono, me levanto, salgo corriendo, hice lo que tenía que hacer, empecé a abrazar a la gente, bajé a protegerme. Y leo acá, buscando Filipenses, algo que quiero compartir con ustedes. Por eso Dios, el más alto honor y el más excelente de todos los nombres, para que antes, en nombre concebido a Jesús, doblen todas las rodillas en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, qué maravilloso cómo coincidió yo abrir esto y haber leído tantas letras, haber leído esto con lo que estábamos hablando. Y estaba comentando de Yixa. Entonces, ¿qué me llevo? Que Dios siempre nos habla, que solamente es conectarnos con nuestro poder interno, que Él está en cada uno de nosotros los seres humanos. Dios nos fortaleció con esa hermosa luz que tenemos cada uno de esos y nuestra misión es conectarnos con Él. Eso me llevo. Gracias. Gracias a ti, princesita. Gracias a ti por tu vivencia, porque de eso se trata este espacio de 21 días. Este espacio hace que estemos despiertos con el neocortés y estás despierta. Regálale el versículo a los compañeros, por favor, que fue el de toda rodilla debe arrodillarse delante de Jesús. Es así ante el Hijo. Abre tu micrófono, muñequita. Filipenses 2, número 10. Así, Filipenses 2, número 10. Sí, ¿qué es lo que le pasó a ella? Les voy a explicar.
nosotros tenemos una connotación detrás del oído que se llama, recuerden que este espacio se va a leer en la Santa Escritura, pero tiene mucho de neurociencia para que podamos conocernos. Ya yo les expliqué ayer que es el 2019, el 2020, yo tenía 2 años un espacio como este para poder ayudar a las personas que tenían COVID, estaban desesperadas a nivel mundial, ¿ok? Y asistía en 27 países y era con la palabra de Dios, pero le ponía yo el toque de las neurociencias. ¿Qué pasó ahí con nosotros? Detrás del oído tenemos algo que parece un caballito de mar. O sea, inmediatamente el hipocampo estaba atento de lo que ella hizo y lo que ella vivió. Entonces el Espíritu Santo le revela lo que ella vivió ahorita en este preciso momento. Eso pasa con todo, ojo con eso. Eso pasa con todo. Pero lo que ocurrió con ella ahorita, que aunque era Filipenses capítulo 4 6 7 su cerebro, la conectación hizo que ella viera fue el 10, lo viera más grande. Y eso hizo que ella es como un despertar, es como un eureka para el cerebro, es como, ¿qué es esto? Entonces esas diosidencias que no entendemos, eso que estoy diciendo tiene base bíblica en Isaías y una palabra te hablará detrás del oído, y ese es el Espíritu Santo. Tiene respuesta, mi Jeremy, ¿ok? Quise explicarlo. Eso pasa en el día a día cuando una mujer está embarazada, vemos mujeres embarazadas por todos lados. Eso pasa cuando una persona tiene una meta de comprarse un carro y lo ve por todos lados. O sea, esa connotación, ese GPS se le activa, está abierto. Mari también tiene una experiencia muy, pero muy poderosa con esa connotación del Espíritu Santo. Mari no pudo venir. Bueno, sí llegó ayer, pero llegó a mitad. Ella me dijo, yo estuve ahí calladita, pero yo escuché. Pero sí me gustaría, Mari, que tú digas también tu experiencia. Ya le doy la palabra digna a Ana porque ojo con esto, va integrada con lo que le pasó ayer a mí. Entonces tengo que pegar rompecabezas para que tenga coherencia, ¿capiche? En el caso de Mari, le voy a hacer preámbulo. Yo di una clase que se llama Wow, que ella asistió. Mari tenía una situación, ya te abro el micrófono, te lo apago un momentico, Mari, ahorita lo abres cuando te diga para. Ella tenía una situación muy precaria desde hace años que lamentablemente, falleció su hija en una ciudad y ella ya había hecho las paces con Dios, pero no había hecho las paces con ese país, con esa ciudad, no había hecho las paces. Ella va a decir ahorita cuál es el país, cuál es. Y resulta ser que cuando estaba en mi clase, wow, yo tengo neurotransmisores de audio muy potentes para que la persona pueda llegar al subconsciente, pues somos químicos. Luego voy al neocortés para poder la persona entender lo que está pasando a su alrededor y por ende también para poder la persona perdonar el pasado. Pero a Mari trabajamos la parte de perdón porque tenía eso guardado ahí muy fuerte en su corazón y en su mente, que tenía que perdonar el suceso de la pérdida de su hija. Porque solamente muéveme la cabeza, Mari. Tu hija la mataron, ¿correcto? La mataron, exacto, la mataron. Hasta ahí. Yo no lo sabía, pero como no había perdonado esa ciudad o ese país, yo dije, a nivel intuitivo, no quise preguntarle, pero ya ella ha sanado eso, pero ahorita le estoy preguntando. El caso es que Mari, cuando hicimos la dinámica de Wow, exactamente a las 15 horas, puedes ya contar, Mari, qué sucedió. Ya va a abrir el micrófono. Buenas noches a todos. Eh, para mí la experiencia wow fue una experiencia que todos los invito a que la vivamos, porque realmente después de ese, es una experiencia, no es un taller, es una experiencia, eh, si se quiere, cercana a nuestro yo superior. Hace 2 años
Mi hija apareció muerta. Eh, Todavía no se sabe la circunstancia. En ese momento mucha gente me dijo, o una persona me dijo, ponte brava con Dios. Yo dije, no, si eso es lo único que tengo, con Dios no me puedo poner brava. En ese momento me dijo usted, dije, estoy brava con Australia. El día 20 en el taller Wow, eh, después de una meditación, lo que se me vino a la mente fue un arco iris, unas orquídeas moradas y un corazón morado. 23, 15 horas después, alguien en Australia colocó la misma figura y me di cuenta. ¿Por qué me di cuenta? Porque estoy en una clase con Lorena y Lorena dice, miren su teléfono, su móvil y busquen en las redes sociales. En lo que yo abro las redes sociales, lo primero que apareció fue que la mejor amiga de mi hija había colocado el mismo arco iris, las mismas orquídeas moradas y un corazón morado. Tal como yo lo viví en la experiencia del taller. La experiencia del taller, ¿qué fue lo que se me vino a la mente? Mucha luz, una luz que me encegueció primero y después me vi en Pera, Australia. En ese momento yo sentí que tenía que perdonar a Australia. Y se manifestó, se manifestó. Pero lo más importante de todo es que se manifestó con una persona que yo hacía 2 semanas que no veía. Y segundo, la diosidencia de que en una clase alguien me diga, mira las redes sociales, ¿qué pasa? Y cuando yo miro las redes sociales, lo primero que me dice la señora, Mari, ¿qué te pasa? Que te quedaste ensimismada. Yo le digo, ¿qué viste? Le digo, fe y esperanza. Y eso fue lo que sentí, que Dios me hablaba de fe, esperanza y perdón. Por eso les recomiendo, vivan la experiencia de Yitza de Guam. Porque después de eso se me han presentado muchas cosas. Cada cosa que veo es una tras otra, que voy notando las señales que me van dando Dios. Para mí, estar aquí, compartir con ustedes, es llevarles una reflexión para ir seguir viendo las señales de Dios. Gracias de Yitza. Gracias por todo lo que me has enseñado. Y gracias por ese don que Dios te dio para hacernos acercarnos a Él. Dios los bendiga a todos. Buenas noches. Amén. Gracias por eso, hija Fénix, amada. Fíjense que justo el video, y fue un video porque la amiga de su hija, ¿dónde ustedes creen que fue el video? En Australia. Y había un arco iris. Yo tengo ese video. Fue un wow. Y yo les dije, van a estar, después de este taller, les dije, después del taller wow, van a estar con diosidencia, se les van a aparecer, porque lo que hice fue abrir la connotación reticular. Y sí, es un don desde muy niña que Dios me ha dado, desde los 12 años de edad que leo las Santas Escrituras, entonces lo que hago es incorporar más de 39 metodologías que utilizo. Pero hay una metodología que no tiene diploma, viene de parte de él que me ha otorgado. Por eso que con responsabilidad y respeto sé lo que estoy haciendo en este espacio. Sé lo que estoy haciendo. Y los testimonios son muy importantes porque no son casualidad. Ahora sí vamos con mi querida Anita. A Tina te había levantado la mano. No sé si ibas a decir algo, Dina. Ajá, como la bajaste. Ya va Anita, le toca a Dina. Gracias. Sí, bueno, porque como dijiste ahorita que nos llevábamos de la lectura del capítulo número 2 y hablaste de la neurociencia y de cómo no es casualidad, también es mucho neurociencia, lo que pensamos, lo que se nos da en el momento, lo que atraemos.
No es casualidad que hoy habláramos de el tema de nacidos para liderar. Ahí cuando leí esta parte, que tanto el hombre como la mujer han recibido la capacidad y la autoridad para liderar, que el liderazgo no es propio de un género. Y cuando yo estaba en una entrevista más temprano, me enfoqué bastante en hablar de lo que es la libertad del ser humano, la libertad de elección, la libertad del ser, los dones y talentos que Dios nos da a cada uno individual, no para que nos convirtamos en esta tierra, ser conejilla de India, de ser como digamos títeres, como hablando llanamente de personas, muchas personas que ya sean en empresas, en grupos, en áreas de iglesias o cosas religiosas, siempre hay un líder o un pastor o un grupo que siempre quiere ser el que lidera los grupos, pero haciéndose como propietario de las personas. No usan el liderazgo de la forma correcta para guiar, para fortalecer, para que cada persona desarrolle su potencial, sus propios dones y talentos y tome su camino, forme su propio espacio, su propia, de lo que ya es fuerte, en eso que sabe hacer, que lo hace con pasión, que lo hace con amor, tome la responsabilidad de crearlo y hacer lo propio. Si no, hay muchas personas, muchos líderes que lo que quieren es llevar ellos ese liderazgo y enseñar que ellos son lo que saben, lo que pueden, lo que tienen la capacidad, la fortaleza, y quererle bajar a las demás personas, no reconocerle sus conocimientos, su potencial, para que se desarrollen propios. Y sin embargo, Dios nos da a cada uno nuestros dones, talentos, y que seamos responsables de desarrollarlo y tomar nuestro camino y nuestra vida. No que seamos títeres de otros. Me encantó esa parte. Qué bueno, mi Dina hermosa. Gracias por tu aporte. Voy a reforzarlo con un texto que dice, lo parafraseo, el hombre ha dominado al hombre para prejuicio suyo, dice en Eclesiastés. El hombre ha dominado al hombre para prejuicio suyo. Y aunado a eso, voy a reforzar. Recuerden que es que me vienen los textos. Dina lo sabe en privado cada vez que hablo con ella. O sea, me vienen los textos, boom, boom. Entonces, si me vienen, lo tengo que comentar, porque no hay un formato. Tenemos aquí la Biblia que la estamos leyendo, pero me están viniendo muchos textos y tengo que entregárselos a ustedes. Entonces se me vino, según la historia de lo que pasó con Jerami, que ella se arrolló en pleno terremoto y ella automáticamente no escuchó más nada. Una vez tú escuchaste un zumbido, Dina, que es otra historia. Exactamente, ok. En el caso de Jerami, se arrodilló y no escuchó más nada, y él le envió la palabra y le dijo unión. Ya ella me había comentado. Porque las personas que están aquí están por libre albedrío. Belleza, quiero participar. ¿Cómo puedo participar? Muchos me preguntaron. Ah, sí, 21 días. Muchos me dan. Juan Francisco que está ahí porque tiene ahorita electricidad poca en el sector. Belleza, tiene un costo esos 21 días de la Biblia. Le dije, no, eso no se cobra. Hasta eso, lamentablemente, los pastores de iglesia cobran dinero a las personas. Con la Biblia no se negocia. Dios no da la palabra gratis. Pero sí, voy a reforzar un texto que me vino, que es Salmos capítulo 2. Vamos a buscarlo, por favor, con lo que le pasó a Jerami. Porque ahorita, o sea, ¿qué es lo que pasa con Jerami y lo que dijo Dina? Ese texto resume las dos cosas. Ahorita, en los gobernantes o los que mueven o tratan de mover las energías del planeta, del ser humano, esos poderosos, entre comillas, que tienen, sabemos quiénes son a nivel mundial, tienen la responsabilidad de hacer las paces con el Hijo de Dios. Y como ellos tienen mucha prepotencia, eso es lo que pasa, siente que tienen el poder. Entonces, ¿qué dice Salmo capítulo 2?
Quien lo tenga me lo avisa, please. Lo tiene Judy. Listo. Judy, hágame ese favor. Léete el Salmo capítulo 2 completo. Dice, dice, la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, porque se sublevan las naciones. ¿Por qué se sublevan las naciones? Y en vano conspiran los pueblos. Los reyes de la tierra se rebelan. Los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. Y dicen, hagamos pedazos sus cadenas, liberémonos de su yugo. El Rey de los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. En su enojo los reprende, en su furor los intimida y dice, he establecido a mi rey sobre Sión, mi santo monte, y yo proclamaré el decreto del Señor. Tú eres mi hijo, me ha dicho. Hoy mismo te he engendrado. Pídeme y como herencia te entregaré las naciones. Tuyos serán los confines de la tierra. Las gobernarás con puño de hierro. Las harás pedazos como vasijas de barro. Ustedes los reyes sean prudentes. Déjense enseñar, gobernantes de la tierra. Sirvan al Señor con temblor ríndanle alabanza. Bésenle los pies, no sea que se enoje y sean ustedes destruidos en el camino, pues su ira se inflama de repente. Dichosos los que en él buscan refugio. Gracias, princesa. Salmo de David cuando Hasta huía ahí del está hijo de bien. Labán. Está bien, gracias. Ok. Hasta ahí. ¿Qué es lo que podemos ver ahí? Ayer estuvimos leyendo en el 21 día, el día 1, Génesis capítulo 1, versículo 26. Hagamos al hombre a nuestra imagen según nuestra semejanza. El Padre creó al Hijo allá arriba en los cielos, él en el principio de la tierra. Y este salmo explica cómo los gobernantes quieren tener o tienen el poder, por supuesto, y quieren gobernar a las personas, pero Dios le dice, aquí te entrego a mi hijo, él es el que tiene el poder, él es el rey de reyes y señor de señores. O sea, te estoy entregando a mi hijo, hagan las paces, haz las paces, le dice a los gobernantes, haz las paces con mi hijo, besen a mi hijo. Ahí lo dice el texto. Después les invito a que lo vuelvan a leer después de esta en privado. Muy bueno es ese texto porque nos aclara por qué quieren empoderar y por qué tienen mal el poder, porque los gobernantes no están haciendo las paces con el hijo. También las personas que tienen empresa, dueños de empresarios, tienen que hacer las paces y tener la sabiduría del líder, nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Maravilloso. Ahora vamos entonces con el capítulo 2. En el capítulo 2 de lo que estamos leyendo de Génesis, ¿verdad? Tenemos algo muy lindo de un resumen, porque cuando se leyó tan bonito, me gustó mucho. Vamos a dejar que mi Dianita, ¿estás ahí, Dianita? ¿Nos puedes colaborar? ¿Nos puedes colaborarnos, mi muñeca, con 21 cualidades que habla del libro? Gracias, Sí, ayúdanos ahí. sí. ¿Lo leo todo? Sí, princesa, todo. Ya. Ok. 21 cualidades. Comunicación. Adán no conectó con Eva. Génesis 2:15, 17, 3:1-6. En Génesis 3 vemos a un líder que falló en una área crucial para todos los líderes, la comunicación. Al no comunicarse eficazmente con su esposa, Adán hizo una mala tarea en su papel como el primer líder espiritual de la raza humana. Dios le dijo a Adán claramente que cierto árbol estaba prohibido. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás,
porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 2, 16, 17. En el momento en que Adán recibió ese mandato, Eva no estaba presente. Según Génesis 2, ella no había sido aún creada. Por consiguiente, le correspondía a Adán transmitir todo lo que Dios había dicho. Entonces, ¿por qué no comunicó Adán claramente las instrucciones de Dios a Eva? ¿Por qué la ruptura en la línea de comunicación? Ciertamente, Eva no entendió por completo lo que sucedería si comía del fruto prohibido. Considera su confusa respuesta a la serpiente. Dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Génesis 3:3. Eva añadió las frases, ni le tocaréis, y para que no muráis. Dios nunca dijo tales cosas. Por lo tanto, ¿de dónde obtuvo ella su información equivocada? Quizás el juego del teléfono pueda darnos una indicación. ¿Has jugado alguna vez? Todos se sientan en un círculo, una persona susurra un mensaje al oído de un jugador que tiene al lado, el cual susurra las palabras a la siguiente persona y así continúa por el círculo. Cuando la última persona susurra la frase al oído del que comenzó la ronda, con frecuencia se releva una gran distorsión en el mensaje. 5 razones de la incorrecta comunicación de Adán. La comunicación de Adán a Eva fue igualmente por el mal camino. Su mensaje falló debido a 5 razones básicas. 1. Ignoró algunos detalles en el mensaje que debía comunicar. 2. Permitió que la voz de Eva le influenciara más que la voz de Dios. 3. No se hizo a sí mismo responsable de su comunicación. 4. Olvidó lo que Dios había dicho sobre las consecuencias de la desobediencia. 5. No se hizo responsable de los resultados de su incorrecta comunicación. Aprendamos del error de Adán. Puede que seas un buen orador, pero ¿eres un buen comunicador? ¿Prestas mucha atención a lo que Dios te dice? ¿Das una apropiada atención a los detalles? Cuando lideras, ¿te aseguras de que tu audiencia capte el mensaje y te haces responsable de lo que Dios te ha confiado? Para un ejemplo positivo de comunicación, ver página 349. Ya allí termina. Gracias, princesita. Muy buena tu lectura, excelente. Entonces ahí está el resumen del capítulo 2, como vimos, el liderazgo. Entonces ahí hablaba en el contexto de la comunicación, la buena comunicación. Y eso fue lo que faltó, una buena comunicación con Adán. Porque ya en el capítulo 2 estuvimos viendo cómo él le asignó el liderazgo de ponerle nombre a todos los animales. ¿Y los animales hablan? Sabemos que no. Entonces, Adán no sabía la historia de que antes de que la tierra fuera creada, había en los cielos una familia espiritual, ángeles, querubines y serafines. Y ya vimos ayer en Colosenses capítulo 1, versículo 16, que en el principio Dios creó a su Hijo, al primogénito. Ya lo vimos ayer. ¿Qué quiere decir esto? Que había un espectáculo aquí en la tierra. Era como un Netflix, por llamarlo así. O sea, estaban los ángeles que no sabían qué iba a pasar, porque Dios puso un mandato, no 10. Después fue que salieron los 10 mandamientos, pero Él puso un solo mandato: del árbol del bien y del mal, de la ciencia, no comeréis. Pero importante, había otro árbol, que era el árbol de la vida. Entonces, si ellos hubieran comido del árbol de la vida, automáticamente eso hubieran, sus células, sus moléculas, hubieran tenido más vida. Cabe destacar que cuando lo puso en el huerto, nosotros en Génesis vimos que fue hacia el este que colocó Edén. ¿Cuántos puntos cardinales entonces necesitaba la tierra para que fuera un paraíso? Si estaba hacia el este. Sabemos que hay 4 puntos cardinales: norte, sur, este y oeste. Entonces el trabajo de ellos era extender el Edén por toda la tierra. Era un proceso de liderazgo poco a poco. Automáticamente la comunicación con Dios, lamentablemente Adán, se fue por su necesidad. Le escuchó a ella. ¿Qué hubiera pasado si él le hubiera preguntado a Dios, ya que Diana tocó el tema de la comunicación en la lectura ahorita? ¿Qué hubiera pasado si él le hubiera dicho a Dios,
Dios, ella me está dando el fruto antes que comiera. Visualicemos la imagen. Ella está ahí, hermosa. Él nunca había visto una mujer así porque era la primera creación de mujer. Es más, cuando él peca, él todavía no le había puesto el nombre Eva, que Eva significa madre de naciones. ¿Ok? Entonces, ¿qué hubiera pasado si Dios le hubiera dicho, él le hubiera dicho, me está ofreciendo del fruto, me está ofreciendo, ¿qué hago? Dios, por ende, le hubiera dicho, ¿algún animal te llegó a hablar a ti durante ese tiempo? O la serpiente me habló y Dios le hubiera contado la historia del principio, de allá arriba. Ah, no, es que mira, yo tengo una familia espiritual aquí y hay un querubín que se rebeló, quiso ser como yo y ahora está tentando, porque tuvo la visión, porque tenemos esa capacidad todos los seres humanos de tener la visión. Tuvo la visión de ver más allá y de ver que toda la tierra se iba a expander, iba a ser perfecta, iba a ser para siempre, iban a vivir para siempre, como ya vimos en el capítulo 2 versículo 15 al 17. Aunado a eso, la buena comunicación, según las neurociencias y según toda la área de nosotros de como coach, los que estudiamos, que somos certificados de como coach, es importante, fíjense cómo Dios utiliza el coaching. Cuando Él le hace la pregunta a Adán, él no lo juzga y él estaba viendo todo lo que estaba pasando desde los cielos, pero él le hace un coaching. Jehová Dios, como dice en el 2:9, Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Luego le hace otro coaching. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Luego le hace otro coaching en el capítulo 13. ¿Qué es lo que has hecho cuando se lo hace a Eva? Y ahí notamos que el juicio sí ya viene directamente con la serpiente porque no era la serpiente, estaba hablando ya con el querubín, con una de la creación. Lo que pasa es que los ángeles y los humanos tenemos algo en común. Ángeles, querubines y serafines tenemos algo en común. Libre albedrío. Dios nos dio también ese regalo tanto a ellos como a nosotros. Entonces, Dios, no, Dios le gusta que uno lo ame por lo que Él es, por su esencia, pero Él no le gusta que lo amemos obligado. Por eso es que nos regala el libro albedrío. Igual pasa con los ángeles, querubines y serafines. Más adelante vamos a ver cómo este querubín también pudo manipular, por llamarlo así, a más ángeles, y eso lo vamos a ver más adelante y se encuentra en Apocalipsis. Lo que sí tenemos que ver que la comunicación para no juzgar, porque Dios nos está poniendo aquí el ejemplo de no juzgar, tenemos que hacer preguntas. Y eso lo dice el libro de Miguel Ruiz, Los Cuatro Acuerdos. Si nosotros preguntamos, no juzgamos, porque tenemos la duda y podemos preguntar. Te puedo hacer una pregunta, sí, tal y tal cosa, y uno con sinceridad contestarle a la persona. Pero si uno se hace esa, es como hoy leímos en la parte de la lectura, ¿se acuerdan? Esta mañana, eso, si uno se hace una mella en la mente, empiezan los juicios, es peligroso para el cerebro, se activa el cortisol, sistema de alarma, el cortisol. Entonces la persona no come nada y cuando la persona llega a ver, no era lo que había pasado. El 80% de los pensamientos son negativos. Entonces nosotros necesitamos entender que para esa mente, ubicar la oración que se calma y va para un solo punto, la respiración, porque en Génesis 2 estamos todavía en el 2, recargo esa bendición de cómo Dios nos dio aliento de vida, aliento de vida. Qué regalo tan hermoso. Entonces vamos a comunicarnos con preguntas. Por supuesto, cuando él habló con la serpiente, que no era la serpiente, era esa familia que se le reveló, ese querubín, ya ahí sí fue el juicio directo, ya fue el juicio directo. Vamos ahora a ver
con una sola palabra, ¿qué te llevas? Ejemplo, hay gente que dice fe, esperanza, confianza. ¿Qué te llevas con una sola palabra? Ana María, ¿qué te llevas hoy? Estructura. Genial. Judy, Revisión. gracias, princesa. Digna, Claridad. gracias. Mari, Confianza. Jerami, Agradecimiento. Diana, Comunicación. comunicación. Gracias, princesa. Tal cual. Entonces, mis niñas lindas y niños lindos, que por ahí los niños se les fueron la electricidad, pero esto queda grabado. Mis niñas lindas, mis niños lindos. Saturia, si puedes escribir en el chat y te da el tiempo, puedes escribir qué te llevas tú. Saturia, donde se encuentra, no puede abrir la cámara ahorita. Pero nos vemos mañana por este mismo canal a la misma hora. Y si tienen algunas personas que ustedes vean que quieren acompañarnos, ustedes le dicen que nos pueden acompañar, ustedes me avisan y yo los agrego al grupo o yo los pongo a ustedes de administradores para que puedan agregar a la persona. Pero que tiene que tener la persona responsabilidad de entrar los 21 días, salvo que de repente ya entendemos, se le fue la electricidad, está viajando, pero por lo menos que no, que tengan la responsabilidad de estar aquí con nosotros y con un corazón dispuesto y cámara abierta. Cuídense mucho y nos vemos mañana a la misma hora. Dios me les bendiga. Amén. Bendiciones. Bendiciones, bye bye. Bendición. Bendiciones.